Hola, soy Carlos y hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, sumamente preocupante. Realmente es sorprendente el desconocimiento que se tiene sobre lo que es el Foro de Sao Paulo. Mucha gente habla del Foro de Sao Paulo, que si el Foro de Sao Paulo para acá, para allá, pero cuando se le pregunta a mucha gente importante qué es el Foro de Sao Paulo, pues sencillamente no lo saben. Y resulta que yo lo terminaría llamándolo como la génesis del mal. ¿Cómo es posible que después de tantos años de este Foro de Sao Paulo no se conozca cuáles son sus estrategias, cuáles son sus tácticas, cuáles son los logros que han tenido en Latinoamérica y en Venezuela en particular, que es el tema que nos interesa fundamentalmente? Pero es imprescindible que entendamos, y es impresionante cómo algo tan público, en este mundo donde la tecnología aplicada a la comunicación, el común del latinoamericano y en particular del venezolano, no está informado de qué es el Foro de Sao Paulo. Y por esto es que voy a compartir con ustedes este escabroso tema, que estoy seguro que al ido desarrollando va a darle luces y va a aclararle a mucha gente, en muchos sentidos, cómo es que al final fuimos a caer en manos de esta mafia criminal castrista. Vamos a comenzar por el principio. Se cae el muro de Berlín. Se cae el muro de Berlín y se desmembra la Unión Soviética. Se fracciona lo que era el Imperio Soviético y se crean todas estas nuevas repúblicas por básicamente problemas económicos y políticos, pero fundamentalmente lo económico. Y queda entonces Cuba sin la asistencia de esa llamada internacional socialista, particularmente representada por los rusos, ¿no? Por la Unión Soviética. A Castro se le ocurre la brillante idea de establecer un organismo, una organización que aglutinara ese desmembramiento, esos intereses de las izquierdas repartidas y desmembradas ahora por la caída del muro de Berlín. Y fue cuando en 1990, en la ciudad de Sao Paulo, se realiza el Foro de Sao Paulo, por eso es que lleva ese nombre, ¿no? Esto está ideado por Fidel Castro y por Lula da Silva, por Ignacio Lula, el anfitrión, para desarrollar este magno evento del comunismo internacional, pero fundamentalmente del castrismo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Su objetivo fundamental era unir, y sigue siendo unir y amalgamar a las izquierdas latinoamericanas, representadas por partidos, por organizaciones, y a los grupos guerrilleros de la región. ¿Para qué? Para tener un frente unido, poderoso, que defendiera la revolución cubana, o mejor dicho, el régimen criminal castrista cubano, brindándole esta estructura un apoyo político y un soporte financiero, de manera que los Castro pudiesen entonces dedicarse a exportar su revolución a toda la región. Todo esto se hace bajo la dirección estratégica de Fidel Castro y después de Raúl Castro, para que una vez consolidada pudieran enfrentarse a los Estados Unidos. Fíjense la gravedad de este asunto y que era algo público, no era algo clandestino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el control lo tiene es el castrocomunismo. ¿Por qué? Porque tiene el componente mágico, el componente ideológico de la ecuación satánica. La ideología se convierte entonces en lo que domina a esta estructura de izquierdas y de terrorismo. ¿Cuál es la tarea inmediata de este Foro de Sao Paulo? Ponerle la mano al poder en el Brasil y en Venezuela, para que ambas fuesen entonces el músculo financiero de la revolución castrocomunista. El apoyo financiero vendría dado por Brasil y Venezuela porque eran las potencias generadoras de dinero, y en sociedad con el narcotráfico a través de los movimientos guerrilleros colombianos narcotraficantes como son la FARC, el ELN y el supuestamente desmovilizado M-19, fuesen entonces los generadores de este gran negocio llamado narcotráfico que genera tanto dinero. Entonces, fíjense que ya que en el 91, en el directorio del Foro de Sao Paulo, ya tenemos organizaciones terroristas. ¿Como cuáles? Como el Frente Farabundo Martí de El Salvador, los Tupamaros del Uruguay, algunas no tan famosas como unos grupos guerrilleros guatemaltecos. Pero ya en el 95, imagínense ustedes, se sumaron al directorio del Foro de Sao Paulo nada más y nada menos que los socios narcotraficantes, que son la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el supuestamente desmovilizado M-19. En un próximo
video les voy a explicar cuál fue la estrategia castrista para ponerle la mano al poder en Latinoamérica y empezando por Venezuela. Por eso les digo que vamos a entender mucho del juego de estos 18 años de vandalaje que tienen sus antecedentes pues, en todo este movimiento ideado y manejado por los Castro a través del Foro de Sao Paulo. Por eso es que me arrecho.